capítulo 3. Nuevamente estamos en Malaquías y el capítulo 3. ¿Qué tal si leemos nuevamente del 1 al 5 y oramos? Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como jabón purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. Seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defrauden en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Oremos. Señor, nuevamente venimos muy necesitados de ti. Señor, necesitados de tu palabra, de que tu Espíritu aplique tu palabra y nos enseñe y nos lleve a Cristo. Rogamos tu ayuda en este tiempo, tanto con los oyentes como conmigo. Pido, Dios, por favor, que me permita ser de bendición, de ayuda. Señor, pedimos, por favor, que hables a nuestros corazones de Cristo. Llévanos a Él, por favor. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Unos 4 siglos antes de la encarnación de nuestro Señor Jesús, el pueblo de Israel en su soberbia hizo un comentario y una pregunta que hemos estado considerando en el 2:17, donde dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Como vimos, este pasaje en el 3, del 1 al 5, es una respuesta a ese comentario y esa perversa pregunta: ¿dónde está el Dios de justicia? Puede que sintamos que debido a la gran maldad en el mundo que observamos en todas partes, especialmente alrededor de nosotros, en nuestro propio pueblo, en nuestro estado de Tamaulipas, puede que uno llegue a sentir que la justicia no existe. Y que Dios o no está poniendo atención, o peor aún, que uno llegue a pensar que simplemente no hay un Dios. La crítica que escuchamos a menudo de los que dicen ser ateos. Dicen no creer que hay un Dios y su lógica va así. Según ellos, su argumento es: ¿cómo puedes creer tú, cristiano, que hay un Dios en el cielo, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente? ¿Cómo puedes tú, cristiano, creer que hay un Dios en el cielo si hay tanta maldad en el mundo? ¿Cómo reconciliamos estas dos cosas muy aparentes? En primer lugar, que sí hay un Dios, y en segundo lugar, que hay maldad en el mundo. Para empezar, es el Salmo 14 que cantamos muy a menudo, que responde a ese primer comentario, que por la maldad en el mundo no puede haber un Dios.
Pues el Salmo 14 trata con las dos cosas. Primero dice, lo primero que dice, ¿no? El necio en su corazón ha dicho que no hay Dios. Y luego trata con la segunda observación. Abominables cosas hacen y corruptos son. Y no hay quien haga el bien, pues Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había uno que buscara a Dios, uno que entendiera, pero todos desviados están. En la mente y en el corazón del salmista estas dos verdades no son contradictorias. Hay verdadera maldad en el mundo y al parecer una sobreabundancia de maldad. Los hombres son malos, son pecadores. Romanos 3:23 lo dice de esta manera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice Romanos 5 del 2 en adelante, así la muerte. Todos pecaron, por ende todos mueren. Vemos que el salmista, igual que nosotros, como me gusta decir, tiene ojos. Es una persona observadora. No está ciego. El salmista en Rey David miraba lo mismo que nosotros y lo reconoce en el Salmo 14. Miraba maldad en todo el mundo. Una maldad que había corrompido a todos. Pero leyendo los salmos, vemos que el salmista también reconocía que la maldad que había corrompido a todos también le había tocado a él. No hay ni siquiera una buena persona en todo el mundo. Interesantemente, cuando los que quisieran negar que hay un Dios en el cielo dicen, ¿cómo puede haber un Dios con tanta maldad en el mundo? No suelen tomar en cuenta su propia maldad. Es decir, ¿cómo puede haber un Dios? ¿Cómo es que hay un Dios en el cielo? Su observación es, siendo que hay tanta maldad en otras personas, ¿no? Tratándose de alejarse de la culpabilidad del pecado de ellos. Ellos cuando piensan en maldad, piensan en otras personas, en casos ajenos a ellos mismos. Nadie dice cómo puede haber un Dios en el cielo siendo que hay tanta maldad en mí. Siempre es maldad ajena. Tal vez les gusta pensar que no hay un Dios de justicia, porque al ceder en ese punto, al ceder y reconocer que son pecadores, se condenarían a sí mismos. Pero el salmista no cita la maldad que hay en el mundo para decir que Dios esté lejos o que esté inconsciente de lo que está pasando, sino al contrario. El salmista afirma que Dios es testigo de toda la maldad en el mundo y eso produce en el salmista un anhelo, como termina el Salmo 14, que la salvación saliera para Israel de Sión cuando el Señor hiciera la restauración de los cautivos de su pueblo. Se ha de gozar Israel y Jacob se ha de alegrar. A la luz de la maldad en el mundo, el salmista sentía un anhelo de salvación para su pueblo. Y los salmos afirman una y otra vez que el Señor no está ciego en cuanto al pecado del mundo. Como leemos en el Salmo 11, ¿no? Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y en el Salmo 9, que ha dispuesto su trono para juicio. El conocimiento de Dios conforme a su palabra no nos lleva a pensar que Dios esté lejos o ciego o apático o desinteresado respecto a los asuntos de la humanidad con toda la maldad que hay en el mundo, sino al contrario, que Dios está muy, pero muy atento. Pero a la vez, Dios es muy, pero muy paciente. Y en su momento el Señor va a hacer su justicia.
Más le conviene al hombre dejar de burlarse de Dios por no ver la justicia en el momento, por no castigarlo en el momento, y arrepentirse antes que la justicia de Dios llegue en el momento que menos lo espere. De esto está hablando este pasaje en Malaquías. Por la tremenda paciencia de Dios, muchos en Israel, quizás la mayoría, decían en su corazón: los malos son los que prosperan más. Parece que el Señor se complace con ellos. A lo mejor ellos son los que más agradan a Dios. Y si no es así, entonces, ¿dónde está este Dios de justicia? Pues este pasaje, reitero, es la respuesta a esta duda y esta soberbia. Me recuerda un poco al dicho de mi abuelita: ten cuidado con lo que pidas, ¿no? Israel dijo: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está la justicia? Igual que muchos hoy en día. ¿Dónde está la justicia? Pero estoy más que seguro que lo dicen sin desear de verdad que Él venga para hacer justicia. Porque la misma justicia de Dios que consumiría a otros pecadores, también te consumirá a ti, si mueres en tus pecados o si te encuentras en la venida del Señor Jesús para juzgar. La respuesta es en el versículo 5: yo vendré a vosotros para juicio. Es lo que dice Jehová. Como consideramos en este pasaje, es Cristo mismo aquí hablando. Es el eterno Hijo de Dios, el mismo del que se habla en los versículos anteriores, como el Señor a quien buscaban, el que había de subir súbitamente al templo, el ángel del pacto. Ahora dice que Él vendría para juicio. Ahora, este pasaje no debería entenderse como un pasaje que trata de algún juicio muy distante. No como si hablara del día final del juicio en el que se juzgará a todo el mundo. Este pasaje, como podemos apreciar, trata principalmente de la venida del Mesías. Cuando leemos aquí del 1 al 5, deberíamos recordar que hay un contexto aquí. ¿De qué está hablando? Pues de los eventos relacionados con la encarnación del Señor Jesús. Está la promesa de Juan el Bautista, como vimos, comparando este pasaje con el capítulo 4, que habla de ese Elías que había de venir. Cristo identifica a ese Elías como Juan el Bautista. Que Cristo limpiaría a los hijos de Leví, los afinaría como a oro y como plata. Vimos que muchos de los sacerdotes se convirtieron al Señor Jesús, y hablamos la semana pasada también del sacerdocio de todos los creyentes, que usted y yo, por fe en Cristo, bajo el nuevo pacto, hemos sido hechos, según Apocalipsis 1, Apocalipsis 5, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y siendo así, no podemos poner mucha distancia o mucho tiempo entre estos versículos, sino este pasaje, tratando de la venida del Mesías, su primera venida, de su manifestación a Israel en carne propia y de su ministerio público contemporáneo con Juan el Bautista. Considerando esto, el texto mismo no nos permite separar el versículo 5 del versículo 1. No nos permite poner 2000 años entre el versículo 1 y el versículo 5. Sino, tenemos que verlos juntos y entender que el juicio del que está hablando el Señor vendría prontamente después de su venida. Y así fue. Yo creo que podemos decir con mucha certidumbre que el Señor Jesús cumplió lo que profetizaba en este pasaje. Cristo sí vino al mundo, vino a Israel, como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Él vino y fue testigo de la maldad de esa generación. Él presenció en carne propia la perversidad de Israel. En carne propia sufrió la cruz. Él sintió el dolor de los azotes, de los clavos en sus manos y en sus pies. Le escupieron, le crujían los dientes, le maldecían. Y habiendo presenciado tan íntimamente la maldad de su pueblo, como nadie más, no solo lo externo, sino Cristo mismo como Dios encarnado, estando consciente, percibiendo la maldad interior, no faltaba nada de evidencia para juzgar a este pueblo. En Mateo 24, el Señor Jesús predecía el mismo juicio debido al pueblo del que hablaba Malaquías en este pasaje. La destrucción de Jerusalén, que fue unos pocos años después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús. A partir del año 66, los romanos empezaron a hacer mucha presión y ya para el año 70, el templo de Jerusalén se destruyó y la ciudad fue saqueada, destruida. Y fue de verdad un gran juicio contra Israel. Según Josefo Flavio, el historiador judío del primer siglo, que era contemporáneo de los apóstoles, en la destrucción de Jerusalén murieron más de 1.100.000 personas. Lo que él llama en su libro de historia, los judíos lo llama la guerra judía. La campaña militar para terminar con el Estado judío quitó la vida de más de 1.000.000 de personas. Ahora, muy interesantemente, Josefo Flavio y varios otros historiadores contemporáneos seculares, como Tácito, por ejemplo, un romano, grabaron los reportes de avistamientos peculiares y sobrenaturales en el cielo durante esta época, entre el año 66 y el año 70. Muy, pero muy interesante. Muchos reportaron ver una gran espada en las nubes. Otros reportaron haber visto grandes ejércitos angelicales moviéndose en las nubes. Y aún, por lo menos para mí, más interesante, en el mismo templo, los sacerdotes levíticos, según escucharon una multitud invisible de voces tronantes que decían: partamos de aquí, diciendo que la protección del Señor se ha quitado de este pueblo. Ahora, aunque estos eventos no estén grabados en la Escritura, creo que son suficientes para reconocer que el mismo pueblo judío tenía suficientes muestras de que la destrucción de Jerusalén fue un juicio de Dios contra ellos por su incredulidad, por su impenitencia, por su rechazo del Hijo de Dios. Y amigos, hermanos, quiero intimarles esto: Dios es un Dios de justicia. En sus tiempos, en su momento, Él hará justicia. Y aunque este pasaje tal vez no trate del juicio final, aún así nos puede enseñar algo acerca del tema del juicio de Dios a fin de sí prepararnos para el día final. Para empezar, nos deja apreciar que Dios es testigo de todo pecado en el mundo. Cristo mismo es testigo de la maldad en el mundo. En el versículo 5, el Señor dice: vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor es pronto testigo de todo pecado en el mundo. No hay nada que se escape. Nada que el Señor no pueda ver. Ningún pecado que Dios no pueda percibir.
mas no hay ningún secreto que Él desconozca. Él mira todos los pecados, los más notorios y escandalosos del mundo, pecados de políticos, de hombres sanguinarios, de ministros falsos, falsos maestros, de aquellos que abusan, que usan su autoridad para hacer mucho mal, los que se hacen ricos haciendo maldad. El Señor mira todos ellos y también mira a los narcotraficantes en nuestro pueblo. Dios será testigo pronto contra ellos y contra aquellos que se complacen o que consientan en tales corrupciones. Pero también Dios será testigo contra los pecados secretos de los hombres. Tal vez tú piensas que tus pecados desconocidos por otros serán ignorados o pasados por altos por Dios. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos eso. Que lo que hemos ocultado, nuestros pecados secretos, como nadie más los conoce, solo nosotros, pues seguramente Dios los ignorará. Porque al final, si solo nosotros los conocemos, ¿quién nos acusará? ¿Qué testigo se levantará en contra de nosotros? Si tú piensas así, de una vez te quiero decir que hay un testigo en el cielo. De hecho, hay un día señalado por Dios en el que los secretos de los hombres serán juzgados. Mire conmigo Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. A partir del versículo 14. Pablo hablando de la conciencia y cómo cada ser humano tiene suficiente conocimiento de las Escrituras, suficiente conocimiento de Dios, de una ley moral para condenación. Él dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay un día señalado por Dios en el cual Jesús juzgará cada uno de nuestros vergonzosos secretos. Todo lo que nosotros hemos ocultado, toda la maldad que pensamos que nadie más aparte de nosotros puede ver. Hay un momento venidero, hermano, en el que los libros, como nos enseña Apocalipsis, van a ser abiertos. Los hombres serán juzgados conforme a lo que está escrito en ellos. Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo. Él será pronto testigo. Ahora, a veces los hombres piensan que cuando pecan en secreto nadie lo verá. Solo ellos, ¿no? Lo que hacemos tras puertas cerradas cuando se apagan las luces, lo que hacemos en nuestros celulares o en nuestros aparatos cuando nadie más está. Cuando salimos y no hay familiares o amigos cercanos para presenciar, pensamos que todo lo hacemos perfectamente secreto. Los hombres se engañan pensando esto. Dice 1 de Juan 5:7, hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hay en el cielo tres personas que testifican en contra tuya. Tres personas que dan testimonio contra el pecado. Hay un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente.
a quien tú no le puedes ocultar absolutamente nada. La obra de tus manos, las meditaciones más secretas de tu corazón, los pensamientos, no le puedes ocultar nada a Dios. Y no puedes huir, no puedes esconderte o tratar de huir de su justicia al final. Habrá muchas personas seguramente en el día final que buscarán. El libro de Apocalipsis y los libros proféticos del Antiguo Testamento nos hablan varias veces de esto, de los grandes y los reyes de la tierra que buscarán esconderse en las peñas de la tierra y hasta dirán a los montes, montes, escondednos del rostro del Cordero, ¿no? En el día final los hombres van a buscar cómo huir de la ira de Cristo y no podrán. No le puedes ocultar nada al Señor. Y este Dios que presencia todo, este Dios que mira todo, que observa todo, que percibe todo, incluso lo más secreto e íntimo de tus pensamientos, este Dios es el que juzgará al mundo con justicia. Y Él no tendrá necesidad de buscar a otros testigos para condenarte, porque el mismo juez de toda la tierra es pronto testigo contra tus pecados. Fíjate en el horror de esto. Sería ridículo pensar que tú le puedes asaltar a un juez y pensar que vas a salir libre, ¿no? A lo mejor dices, no sé, como un ejemplo, no estoy insinuando que alguien aquí de entre nosotros haría esto, pero digamos que, bueno, te falta dinero y dices, bueno, aquí viene este hombre bien vestido con un traje negro y una corbata y zapatos de vestir, parece que tiene bastante dinero porque se acaba de bajar de una Lexus o de una Mercedes, así que ¿sabes qué? Le voy a quitar la cartera. Y pues vas y le golpeas porque es un hombre grande y le quitas su cartera y abres su cartera y ves sus documentos oficiales diciendo que es un juez. Dirías, bueno, estoy en graves problemas. ¿Por qué? Porque no tienes cualquier testigo contra ti, sino que tienes el mismo que te va a juzgar, que te va a condenar. Él no tiene necesidad de llamar a otros testigos. Él te vio con sus propios ojos. Él sintió tu ataque. Así será en el día final. Todo tu pecado es, en primer lugar, como dice el rey David, contra ti solamente he pecado y he hecho mal. Todo tu pecado, en primer lugar, es contra el mismo juez de toda la tierra. Y él mismo es testigo de lo que has hecho. Y todo el pecado al final, mencionado aquí en este pasaje, y no es una lista exhaustiva, pero todo pecado al final, sea hechicería, adulterio, mentira, perjurar, el fraude, la injusticia contra los necesitados, la discriminación, cualquier categoría de pecado, todo es por falta de temor de Dios. Eso es lo que reclama el Señor en Malaquías capítulo 3. Siendo que tenemos pecado y que todos hemos de presentarnos delante de Dios en el día final para rendir cuentas, y siendo que hasta los pecados secretos van a ser expuestos, todo, como dice Jesús, saldrá a la luz. ¿Qué puede uno hacer para escaparse del juicio? Esta es la pregunta, ¿no? Porque las Escrituras nos enseñan que todos hemos pecado. Cada uno de nosotros somos merecedores del castigo eterno de Dios. Somos merecedores del infierno, de la condenación, de oscuridad, de tinieblas, de un fuego eterno. De esto somos merecedores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y siendo así, que estos somos,
y que nuestros pecados serán expuestos. No podemos ocultarnos, no podemos escondernos, no podemos tratar de justificarnos o de excusarnos, no podemos tratar de vestirnos bonito y actuar como si nunca hubiéramos pecado contra el Señor. ¿Qué puede hacer uno para escaparse del juicio? ¿Cómo puede uno ser salvo de la condenación que se merece? La respuesta está en el Evangelio de Cristo. El mismo Evangelio que encontramos en Malaquías. Leímos la semana pasada que Jerusalén y Judá, el sacerdocio, todo se había corrompido, pero el Señor que había de venir iba a limpiar a los hijos de Leví y había de hacer que las ofrendas de este pueblo pecaminoso de Jerusalén, de Judá, fueran gratas para Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo iba a tomar el Señor a hombres corruptos y torcidos y enderezarlos? ¿Cómo iba el Señor a tomar la escoria del mundo? ¿Cómo iba el Señor a tomar hombres perversos y hacer que agradaran a Dios? ¿Cómo iba a sentarse a limpiar la plata o ser como el jabón de los lavadores? Pues a través de su muerte en la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Saben, hermanos? La muerte de Cristo fue un gran acto de misericordia de parte de Dios, pero también la muerte de Cristo es el acto de justicia de Dios, es un acto de juicio severo. Porque Dios mismo cargó en Jesucristo la culpa del pecado de todos los que creen. Dios lo condenó, juzgó a Cristo y lo castigó en lugar de nosotros. ¿Has pensado así en la cruz? Nos gloriamos en la misericordia que nos es comunicada a través de la cruz del Señor Jesucristo, porque Él pagó por nuestro pecado. A través de su sacrificio nosotros recibimos gracia y misericordia, pero a la vez la cruz es juicio de Dios que nosotros nos merecemos. Es la ejecución de justicia divina. ¿Contra quién? Pues debería ser contra nosotros. Pero como dice Isaías, el pasaje que leímos la semana pasada, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El Señor cargó en Cristo mi pecado, tu pecado, el pecado de todos los que han de creer en Cristo. Él fue condenado por nosotros, a fin de que nosotros disfrutemos su salvación y su perdón. Y cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, cuando admite y confiesa que ha pecado contra Dios, cuando confiesa que es merecedor de ese juicio y confía en Cristo y en que Cristo ha pagado por sus pecados, ese pecador es justificado ante Dios a través de la fe. Es decir, que Dios lo declara justo, lo reviste de la justicia de Cristo, de manera que en el día de juicio seremos librados de cualquier juicio. Condenación. Ante Dios seremos justos. Es lo que nos promete Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1, ¿no? Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También les invito a buscar 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo puede uno escaparse del juicio venidero? A través de la fe en Cristo. No podemos tratar de cubrir nuestro pecado con religiosidad. Eso no le engaña al Señor. Si hemos considerado suficiente del libro de Malaquías para saber esto, ¿no? La religiosidad hueca y vana no engaña a Dios, puede engañar a los hombres. Podemos tratar de tener una muy buena reputación e imagen ante los hombres, pero eso no le engaña al Señor. Por más religioso que tú te portes, no puedes quitar la culpa de tu pecado. No puedes pecar en secreto esperando que el Señor no lo vea. Él es omnisciente. Él será pronto testigo contra ti. ¿Cómo puedes ser perdonado, salvo de la condenación? A través de Cristo, a través de la fe en Él. Cuando reconoces que eres lo que la Escritura dice que eres, confías en Cristo para la salvación, clamas al Señor Jesús. Oh Cristo, sálvame. Y Él salva. Todo aquel, dice Romanos 10, que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta mañana, tal vez tú no has venido al Señor Jesús. Yo desconozco tu situación. Pero debes saber por seguro que el día de juicio vendrá. A lo mejor hasta ahora has pensado que vas muy bien o ocultando tu pecado, o tratando de reformar tu vida y ser una mejor persona. Ninguna de estas cosas te puede salvar. Solo puedes ser salvo por Cristo, solo a través de la fe. La promesa del Evangelio está firme. Cristo vino para salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús mismo en el Evangelio de Juan dice así. No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo por medio de él sea salvo. Vamos a terminar, vamos a orar. ¿Sí? Señor, te damos gracias nuevamente esta mañana por tu palabra. Señor, gracias porque es viva y eficaz. Y damos gracias porque nos habla del juicio del Señor. Nos da muestras de cómo es Dios. Es un Dios justo, sumamente paciente, un Dios que no pasará por alto la ofensa, sino que ha señalado un día para juzgar al mundo en justicia por Cristo. Señor, viendo que tú juzgarás los secretos de los hombres, pedimos, por favor, oh Dios, que nos des gracia y nos ayudes a venir a Cristo, no ocultando pecados, sino confesándolo. Y tú serás amplio en perdonar. Que así eres, oh Dios. Te deleitas en la misericordia. A esto vino Jesús, para buscar y salvar lo que se había perdido, para llamar no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. En Cristo Jesús hay perdón. Tu palabra dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Oh Dios, esta mañana damos gracias porque Cristo vivió y murió para llevar nuestra culpa a la cruz, para pagar por nuestro pecado, para ser condenado en nuestro lugar. Y porque nosotros podemos ser premiados por esa obediencia del Señor Jesús, porque Él tomó nuestro lugar y nosotros nos beneficiamos de los premios que Él se merece. Señor, trae a más personas a Cristo.
Ayúdanos, oh Dios, aquellos que están escuchando esta mañana, que huyan de la ira venidera, que huyan a Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues con esto vamos a terminar, hermanos. Que Dios les bendiga.